pero lo más importante en derecho del trabajo es que podemos ya transformar los productos de la naturaleza. Es un trabajo comunal. Lo más importante acá es de que la solidaridad humana, porque tenemos una supervivencia, pero ya de una u otra manera nace un poco la división del trabajo. No podemos hablar del hecho del trabajo, estamos hablando del trabajo, en lo que es exactamente la barbarie. La barbarie, pues vamos a traducirlo en palabras bien sencillas. En la parte de Europa, la parte de Occidente que nosotros conocemos, dice que se tenía, ya se cultivaban todos los cereales y se domesticaban todos los animales. En América, en el Occidente, como ellos le denominan, en América nosotros teníamos domesticables solo dos, teníamos domesticable únicamente un animal. ¿Y cuál era? Era la llama. Todavía nosotros cuando veremos documentales vemos las llamas más exclusivamente en el área de Perú y Bolivia. Claro, pues ahora pues he visto que aún en Guatemala ya existen llamas, pero ya domesticables eh, eh, para uso de nuestros campesinos, concretamente pues ahora aún para turismo, se utilizan en estos países que ya indicamos. También se ve el cultivo del maíz, porque es el cereal principal de nosotros. También aparece ya el arado de hierro tirado con animales. Y este es importante en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque eso, al permitir la roturación de la tierra, ya nos produce la agricultura en gran escala. La civilización. Bueno, esto ya es el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La formación social es el clan, ¿sí? El jefe del clan era el que conocía los grandes secretos, era el que prácticamente enseñaba todo el proceso de aprendizaje a los jóvenes, un aprendizaje cívico y social. Era importante porque ya se habla precisamente que estamos sometidos nosotros a un tercero para poder aprender un trabajo. Es importante también esta etapa porque ya el arado en sí, ya la mujer es parte precisamente de utilizar el arado en la roturación de la tierra, que eso pues producía una mayor producción agrícola. Todavía el día de hoy hay documentales en los que uno ve que es la mujer precisamente la que se dedica al arado en la agricultura en algunos países, más que todo en el África. Y por supuesto ya aparece el problema de la explotación del hombre por el hombre. Esto pues lo dice Federico Engels, que es el que más habla de estos temas. Por supuesto, quienes estén interesados en doctrina, ustedes saben que hay libros completos en esta etapa. La Edad Media. Esto pues es la primera Edad Media corresponde a una temprana Edad Media, que es la economía cerrada. ¿Qué significa eso? Que es una economía urbana y provincial, una economía rural y doméstica. Estamos hablando del sistema feudal, concretamente. Luego tenemos la segunda, donde ya aparece la parte de las compilaciones de los documentos, la parte arquitectónica, la construcción de las grandes catedrales, aparece la interpretación del derecho romano y las universidades. Claro que esto ya es un avance en cuanto a la historia del trabajo en sí. Ya encontramos una división más clara en cuanto a las clases de trabajadores que se pueden dar, las compilaciones que son importantísimas y, por supuesto, la interpretación del derecho romano, que ustedes saben que somos parte, nosotros, cuando ustedes ya vieron derecho romano, saben que el derecho romano es parte de los ordenamientos jurídicos en el mundo. Y la Baja Edad Media. Ah, bueno, lo que pasa acá es ya se comienza a vivir la crisis del sistema feudal. Ya la crisis del sistema feudal. Aparecen, por ejemplo, las guildas, que, primero en Inglaterra, que primero nada más era para tener armas de carácter deportivo y grandes banquetes. Ya posteriormente le dan matices de carácter religioso, con asistencia mutua para comerciantes y trabajadores. Luego aparecen también los mercaderes y los artesanos. Lo característico de la corporación en gran escala gremial que se repite siempre en la historia. Está el aprendiz, está el oficial y está el maestro, ¿sí? Ya el maestro, pues para usted pasar a ser maestro necesitaba crear una obra maestra y por supuesto pagar cierto tributo para que le dieran
lo correspondiente a ese nivel. También ya se hablaba de la jornada de trabajo que iniciaba al salir el sol con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna y en general concluía la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones. O sea, ya estamos hablando nosotros que ya hablaban de jornadas de trabajo, al salir, al ponerse el sol, era lo que definía precisamente la jornada de trabajo en esa época. Luego también aparece el famoso, que esto no te lo subo sobre que se lo puedo preguntar, la famosa institución del preboste, que era alguien que ejercía poder de conciliación. Claro, dice que este poder de conciliación en 1270, según este tratadista, se dio la primera sentencia arbitral sobre el salario mínimo a través del preboste, que tenía funciones de conciliación, tenía poder de conciliación y arbitraje en determinados conflictos. La labor social de las poblaciones se manifestó en las funciones de asistencia a través de fundaciones de instituciones de caridad. El pacto de servidumbre, esto se lo voy a preguntar. Si usted ve, preboste está subrayado y también esto está subrayado. ¿Qué es el pacto de servidumbre? El campesino se comprometía a trabajar las tierras del señor feudal gratuitamente, recibiendo a cambio la protección del castillo. La tradición menciona también el derecho de pernada. ¿Qué era la pernada? Derecho del señor feudal a tener relaciones sexuales con las doncellas un día antes o un día o el día de su boda. Imagínense, que seguramente cayó según pasaban los tiempos o quizás contribuyó también a la emancipación de los campesinos que huían a las grandes ciudades para evitar ser siervos. ¿Qué pasó en Asia Occidental? Bueno, ahí está entre dos ríos, dice el Éufrates y el Tigris, donde aparecen los pescadores, la agricultura, las pequeñas granjas, el prestamista y también la manufactura. Acá, pues, las tierras eran explotadas por colonos mediante una renta anual o mediante prestatarios militares o civiles. O sea, la disposición de la tierra fue grande porque la agricultura sigue siendo la mayor producción, ¿sí? Aparece el servicio del sistema federal que implica la concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público o individuo a cambio de una obligación de servicios personales. Y por último, este sistema de esta Asia habla también de un principio bíblico. Aquí donde dice que el rey Salomón pues reclutaba a israelitas para una prestación obligatoria, eran 30,000, y los enviaba al Líbano de 10,000 alternativamente. Los mandaba al Líbano a trabajar un mes y descansaban 2 meses. Eso está en una cita bíblica precisamente. Egipto. Bueno, Egipto a mí lo que me llamó la atención y por lo que le dejé esto de acá es porque vean, este tratadista en una excelente monografía describe lo que es la vida campesina. ¿Qué es un campesino? Miren lo que dice. Dice, cuya descripción no puede ser más gráfica. Él dice que el campesino en Egipto era un miserable, reducido a la merced de su señor y lo que es peor, de sus agentes. Demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para escribir su nombre siquiera en una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos, una cabaña de barro seco. Eso es precisamente lo que habla de la descripción de lo que es un campesino. Y luego, pues por supuesto, en Egipto se pagaba en especie. Ustedes pueden leer ahí que una de las primeras huelgas documentadas es la construcción de un templo para un rey, y ahí se le pagaba a los artesanos precisamente a través de especie, más que todo productos para vestir, productos de vestido, de alimentación, y por los problemas que se habían dado, pues hubo escasez y ellos tuvieron que ir a la huelga. Okay. Señala prácticamente esa parte. Bueno, entonces, déjenme ver, alguien nos está pidiendo. No, creo que no. Bueno.
Vamos a darle ingreso a José. Bueno, entonces ya se pagan especies y se comienza también aparece el famoso oficio de los enterramientos en Egipto. Grecia. El primer periodo, pues, dice que fue la construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro. Ya se dio la organización de los artesanos, que ejercían una especie de una obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver los problemas con su servidumbre y esclavos. En su segundo periodo, ya existe una sustitución familiar por la que se da en la parte urbana. Aparece la moneda y los grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. Lo importante es que aparece más división de trabajo porque aparece el joyero, el fabricante de broches, el zapatero, el campesino, el artífice de carretas y camas, cortadores de madera resinosa, curtidores, fabricantes de sandalias. Ya prácticamente la artesanía era grande, aparecen los jornaleros, los perfumistas, los barberos, en fin, ya se da una bonita división del trabajo. Y la última etapa, subsiste una actividad fundamental que el trabajo agrícola, siempre en condiciones de miseria para los campesinos. En esta etapa, pues lo más valioso fue que aún critican severamente a Aristóteles, quien consideró como ética la esclavitud, pero era preocupante por ser grandes filósofos. Sin embargo, pues era tanto el sistema que la esclavitud se tomaba como que fuera algo normal dentro de la vida social. Roma es importantísimo. ¿Por qué? Porque Roma prácticamente nos da el fin del sistema feudal y el aparecimiento precisamente del nuevo sistema que es la modernización o bien, como le llamamos nosotros, la industrialización. Roma en la primera etapa fue agrícola, en la segunda está la fundación de Roma, en la tercera etapa pues combina el trabajo con muy poca actividad industrial y la última etapa que encuentra una cierta política social. Entonces, hablar de Roma. En Roma, pues es donde aparecen los famosos colegios de artesanos. Si usted se ve, le tengo con alegría porque son puntos posibles de examen para que usted lo tome en cuenta. Tuvieron cierto relevo político los colegios integrados por carpinteros, obreros de bronce, de cobre, tocadores de flauta, tocadores de trompeta, en fin, también los colegios de artesanos están integrados por esta clase eh, de obreros, esta clase de artesanos, ¿sí? También dice que la estructura de los colegios era vertical. ¿Cómo estaban integrados los colegios? La primera parte eran precisamente los colegiados, que eran hijos de artesanos de la misma profesión, yerno, heredero o simple candidato. La segunda la integraban los magistrados de corporaciones, que también estaban los jefes ejecutivos de las corporaciones y los jefes honorarios de las corporaciones. Esto no está subrayado, pero se lo voy a preguntar. Vean, para el sistema, el colegio de artesanos era una manera de organización de patronos y trabajadores. El sistema toma la decisión de crear la famosa Ley Julia, que abolió, que desapareció totalmente los colegios. Esto se lo voy a preguntar porque ya es una etapa de parte del Estado para reprimir este tipo de organización. Y lo hizo a través de la Ley Julia, que abolió, que suprimió los colegios de artesanos. Fin del sistema gremial, los sistemas feudal y la industrialización. Todo este proceso se lo voy a resumir en esto. Ya a finales del sistema feudal, ya la decadencia era fuerte, la miseria era diferente, la mayoría de trabajadores concentrados con un señor feudal, más que todo en la producción agrícola o dentro del mismo templo en la parte artesanal. Sin embargo, ya el proceso de industrialización ha iniciado y en algunos países ya comienza a aparecer la fábrica como tal. Generó el conflicto en quienes apoyaban la nueva era de la industrialización y quienes no querían permitir dejar que se destruyera el sistema feudal porque era su sistema de organización. Sin embargo, la industrialización fue más fuerte. Vamos a encontrar ahí en alguna lectura nosotros que inclusive vieron quienes no estaban totalmente en contra de la situación,
nacen movimientos que destruyen maquinaria, son severamente llevados hasta la horca, porque el sistema quería que el sistema feudal desapareciera y que apareciera la industrialización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador campesino comienza a abandonar la parte del sistema feudal que no le pagaba salarios y únicamente le daba para sobrevivir como persona y le daba su protección dentro del sistema que vivía, dentro del señor feudal que lo protegía. Y dice, cuando aparece la fábrica, quienes procesan la industrialización, dice, señores campesinos, vengan a las áreas urbanas que aquí hay fábricas. Usted no necesita estar luchando para pertenecer a una corporación. Ahora es una nueva era. Aparece la fábrica. Necesitamos mano de obra. Y comienza el trabajador campesino a trasladarse a las áreas urbanas para ser contratado. Quienes promovían la industrialización dicen, señores, aquí hay autonomía, usted aquí no tiene que trabajar ni porque si su papá toda la vida trabajó con este señor peruano, aquí usted elige con quién trabajar. El problema es que como cualquier sistema que está apareciendo, necesita incrementar la productividad. Eso provocó la contratación de niños y de mujeres. Escuchen, vamos a ver algunas leyes que, como España, que dice, bueno, vamos a abolir el trabajo infantil de niños menores de 8 años. Imagínense qué crueldad se dio en ese proceso, porque la mano de obra era necesaria para producir. Es normal, la clase trabajadora, entonces, parte del sistema feudal se negaba a entregar totalmente su sistema y también el trabajador en la industria comenzó a ser explotado. Jornadas excesivas de trabajo, mujeres y niños trabajando en jornadas excesivas y en condiciones insalubres. Esto provocó que el trabajador también comenzara una nueva organización que se llamaba la Coalición de Trabajadores. El sistema, como la ley Julia en la parte del sistema feudal, también aquí viene los que procesaban la etapa inicial del capitalismo, dicen, señores, necesitamos leyes. Crearon el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué tenían como finalidad? Primero, desconocer totalmente las corporaciones de oficios, ponerle fin al sistema feudal para fortalecer la industrialización. Dos, ya en la industrialización el trabajador se estaba reuniendo a través de organizaciones como la coalición. Entonces dijeron, señores, tenemos que prohibir la coalición de trabajadores. Y la prohibieron. Vamos a ver por ahí algún documento que les voy a hacer llegar, que por ejemplo el sistema francés inclusive llegó a tener la pena de muerte para los que formaran coaliciones de trabajadores. Fue porque necesitan ellos tener legislaciones apropiadas para poder hacer crecer la industrialización. Pero al final ya aparece en la primera Organización Internacional del Trabajo, que ustedes, si les gusta el derecho laboral, la van a conocer mucho, que se llama la Asociación Internacional del Trabajo. Cuando ustedes escuchan a Carlos Marx, por ejemplo, fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional del Trabajo. Pues esta tenía tuvo diferentes congresos, pero en uno de esos congresos dijo, señores, es necesario no solo legislar para un país, necesitamos una legislación a nivel internacional. ¿Y cuál fue la propuesta de ellos? Consideramos nosotros que una legislación internacional debería tener, eso fue lo que lograron ellos establecer en el Congreso, debemos de limitar la jornada de trabajo a 8 horas. Debemos de prohibir el trabajo de niños menores de 14 años, reducción de su jornada de trabajo. Debemos de prohibir la supresión del trabajo nocturno. Debemos de prohibir el trabajo de mujeres en todas las ramas de la industria. Debe haber supresión del trabajo nocturno para las mujeres y obreros de menos de 18 años. Debe haber supresión del pago de especie y debe haber supresión de la oficina de colocación. Este tema, aunque lo vamos a tocar en su oportunidad, solo quiero hacer referencia hoy, porque muchos de ustedes no van a estar con nosotros en el segundo semestre. La supresión de las oficinas de colocación. Estamos hablando de las agencias de colocación de personal. En Guatemala están prohibidas hoy. En Guatemala no puede existir. Imagínense que venga Diana, Frida y Delmi y dicen, vamos a ser emprendedoras, vamos a aperturar
una agencia de colocación de trabajos. En Guatemala es prohibido, ¿eh? Es prohibido. En Guatemala el único caso que permite la ley es únicamente en el marino mercante. Y normalmente este tipo de agencias de colocación de marino mercante guatemaltecos, la mayoría son de carácter internacional. Es de donde colocan a nuestros guatemaltecos que han sido certificados en barcos de carga o bien de pasajeros, de turismo. Quiero decirles que en Guatemala existe ya la certificación internacional. En Guatemala ya les permiten a usted certificarlo internacionalmente para poder optar a ser marino mercante, ¿oye? Trabajar en de barcos de pasajeros o de carga, ¿oye? Es un avance importantísimo, ¿eh? Es increíble la cantidad de guatemaltecos que nosotros tenemos trabajando, y si ustedes leen un poco por ahí en el Ministerio de Trabajo, van a observar que una de las mejores ofertas de trabajo que hay para los guatemaltecos es de marino mercante. Lo buenísimo ahora es de que usted ya no tiene que bajar al extranjero para tener la certificación, sino que la Organización Mundial ya permitió que Guatemala pueda otorgar esa certificación. Lo estaba haciendo la base naval del Pacífico, pero ahora creo que es una serie de instituciones que participan, inclusive INTECAP, para otorgar esa certificación con reconocimiento internacional. Lo vamos a ver en su oportunidad, eso lo hago como referencia. Pero están prohibidas en Guatemala. Imagínense, esta internacional también pidió que se suprimieran, porque al final el intermediario muchas veces se obtiene ganancia sin realmente ejecutar ningún tipo de trabajo. También dijeron, señores, necesitamos la vigilancia en los talleres y establecimientos industriales, porque hay mucho el abuso en contra del trabajador. Entonces vamos a proponer que se nombren inspectores de trabajo retribuidos o pagados por el Estado. Entonces, vamos a ver qué importancia tenía esto, ¿eh? Porque vamos a ver qué pasa con el Tratado de Versalles más adelante. Primeras normas laborales. ¿Por qué le quiero dejar esto? Fíjense que en Alemania en 1911 ya se reguló el trabajo a domicilio. Nosotros lo hicimos hasta 1947. El seguro social también nosotros lo hacemos en el periodo de la Revolución del 44. Miren, en Alemania desde 1880. Brasil en 1890 creó el Banco de los Obreros. Nosotros aquí tenemos el Banco de los Trabajadores, que yo pienso que perdió totalmente su función o con los principios que se fue creado. ¿Eh? Los que estén con nosotros el próximo semestre, nosotros hablamos de las acciones solidaristas. Se van a dar cuenta cómo es que nace el Banco de los Trabajadores. Como un presidente que se tenían fondos para crear una acción solidarista, los traslada precisamente a un fondo para crear el fondo crear el Banco de los Trabajadores. Hoy yo les digo, pues el banco está volviendo más comercial que realmente un banco de obreros. Pero bueno, 1890. 1891, fija edad mínima para trabajar, imagínense, 12 años. Y en los casos de aprendizaje, 8 años de edad. Imagínense en esas edades. Vean, cuando hablamos nosotros de la industrialización, Brasil no fue la excepción, era parte del proceso de la industrialización. ¿Cómo es posible que un niño de 12 años trabajara como un obrero? ¿Cómo es posible que en aprendizaje fuera un niño de 8 años? Y está hablando en las fábricas del Distrito Federal. Sin embargo, lo legislaron, es decir, con una historia. Chile lo que está indicando es de que en su Código Civil tenía contemplado el contrato de trabajo, que se llamaba contrato de arrendamiento de servicio. Luego también en una segunda etapa creó la legislación sobre la habitación de los obreros, el descanso dominical, la ley de sillas y algo sobre accidentes y salas cunas. Pero miren qué interesante, 1906-1917. En ese periodo ya Chile ya hablaba precisamente de las salas cunas, que por cierto recientemente escuché al presidente de El Salvador indicando los avances que tiene Chile. Uno conoce muy poco, pero tiene grandes avances. Y me imagino que en materia laboral, imagínense de qué años ya tenían salas cunas, ya tenían legislado sobre salas cunas, sobre descanso dominical, sobre la ley de sillas. Usted como estudiante de Derecho ahora tiene la obligación, cada vez que escuche de un
de una iniciativa de ley, no solo en materia laboral, en todas las materias, pero en el caso nuestro laboral, por favor esté pendiente. Actualmente, si es cuidadoso, ingresa a la página de el Congreso de la República, va a encontrar que está en discusión la famosa ley de sillas. Simple, ¿eh? Que en los establecimientos, en los lugares de trabajo, existan sillas para el descanso de los trabajadores, especialmente para la mujer. Imagino, estamos haciendo en el 2026 y va lenta y quién sabe si la van a aprobar. ¿Eh? Si la van a aprobar. No sé qué sector o qué persona o quién aconseja, que muchas veces, no sé si ustedes han observado, que en los centros comerciales a veces no hay sillas para poderse sentar. No, hombre, si yo les digo, ya se imaginan en el trabajo, no sé si esa ley al final vaya a pasar. Yo solo quiero dejarle en referencia que Chile desde 1906 y 1917 ya tenía la famosa ley de sillas. Luego también en 1924 habla del seguro obligatorio de enfermedades, habla de la invalidez, de inhibición por accidentes de trabajo, habla de los tribunales de conciliación y arbitraje. Escuchen, habla de las organizaciones sindicales. Nosotros, en Guatemala, el primer sindicato aparece hasta en 1947. Según el registro público de sindicatos, una información que usted la puede obtener a través de acceso a la información, se da cuenta que el primer sindicato en Guatemala aparece precisamente en 1947. Colombia tiene el descanso en días de fiesta religiosa sin remuneración. Nosotros ahora peleamos días de asueto. Todavía en el código, cuando hablamos del trabajo de casa particular o trabajo doméstico, habla de días, dice feriados, dice feriados por el día del patrón, cuando pues ahora nosotros llamamos días de asueto. Pero miren, desde el 1900 a 1945 ya Colombia tenía ese descanso, claro, lo tenía sin remuneración. Ya hablaba de la jubilación de los maestros, hablaba de crear un seguro colectivo. Cuba, esto se lo voy a preguntar en el examen, ¿oye? La famosa ley Arteaga, que tenía como finalidad la prohibición del pago del salario por medio de vales o fichas. También nuestro código lo tiene prohibido, ¿eh? Lo tiene prohibido. Esa ley se la voy a preguntar de Cuba, oye, por favor, le pone atención por ahí o la nota. República Dominicana también reguló la contratación de criados y de obreros en el Código Civil, ¿oye? Acuérdense que el Código Civil, también en Guatemala, en el Código Civil se reguló por primera vez la contratación de locación de servicios, que es el antecedente histórico del contrato individual de trabajo. En 1925 dispuso que todos los establecimientos comerciales, industriales, de fábricas y oficinas públicas que descansaran los días domingos y los días de feriado, hoy días de asueto. España, imagínense lo que le voy a leer. Se dictan leyes sobre el trabajo de menores de 10 años, 1873. Eso fue lo cruel, precisamente de la etapa de la industrialización. Imagínense, tuvieron que legislar sobre el trabajo de menores de 10 años. Es que eso es imposible, un menor de 10 años hoy trabajando en una fábrica. Prohibición de trabajos peligrosos, diversas provisiones sobre el trabajo de menores, trabajo de las mujeres con derecho a descanso con una hora de lactancia. Imagínense ustedes, desde esa fecha ya España tenía la hora de lactancia. Y miren, también tenía la ley de la silla, que permite a las mujeres disponer en su trabajo de un asiento. Es que es humano, es humano. Yo les digo, es humano. Yo espero en Dios de que en Guatemala verdaderamente se apruebe. Está en discusión, pero ya veo que hace ratitos que la tienen por ahí. No sé si ya la mandaron al archivo a dormir el sueño profundo. En 1912 dice el trabajo nocturno de mujeres en talleres y fábricas. También se reguló las famosas 1918, la Junta Reguladora de las Condiciones de Trabajo de carácter paritario. Estas son las famosas juntas de personal integradas por trabajadores y representantes del patrono para discutir algunos aspectos que benefician o perjudican a la clase trabajadora y también conoce lo relativo a los despidos de los trabajadores. Francia, vean lo que dice Francia. Prohibición del trabajo para los niños menores de 8 años. Imagínense a dónde llegó la industrialización. Definitivamente
si Francia en 1841 dice, señores, vamos a prohibir el trabajo para niños menores de 8 años, es porque sí trabajaban niños menores de 8 años. Duración máxima de la jornada de trabajo establecida para los niños de 8 a 12 años en 8 horas, imagínense. Y para los de 12 a 16 años en 12 horas a la semana. Pero está hablando de que si trabajaban menores, imagínense, de 8 a 12 años. Y bueno, prohibió con los menores de 8 el proceso cruel del proceso de industrialización. Luego también aparece la obligación del preaviso. Usted sabe que el preaviso lo que existe es que, vamos a ver, Rosa Raquel trabaja en una empresa y Rosita quiere renunciar. Rosita, para renunciar no puede, por favor. La ley no le permite a Rosita decir, mañana me ofrecieron otro trabajo, hoy renuncio y mañana me voy a nuevo trabajo. No, de conformidad con la ley no se permite. Rosita se va a ser acreedora posiblemente a una demanda de daños y perjuicios sobre el patrón. En Guatemala existe una norma hoy, existe un artículo que regula que dependiendo del tiempo que tiene Rosita de trabajar en la empresa, le van a indicar el código con qué tiempo de antelación. ¡Fuck! No firmé la asistencia. Bueno, para que pueda firmar, para que pueda firmar. Bueno, Rosita, para que pueda renunciar lo tiene que hacer con tiempo de antelación, ¿sí? Si tiene 5 años, le va a decir la ley con qué tiempo de anticipación tiene que renunciar. Si tiene 1 año, le va a decir con cuántas semanas. O sea, en el código establece, por favor, un plazo. O sea, Rosita con anticipación, pero va a tener que decir al patrón, no me retiro, si tiene más de 5 años, creo que es un mes. Con un mes de anticipación, Rosita tiene que decirle, me retiro de la empresa, para precisamente que se pare el proceso de inducción a quien le va a sustituir. O sea, tiene lógica, ¿ve? Pero por favor, no puede usted renunciar. Me voy el 15, pues ya me voy, adiós, ya no quiero estar acá. Cuidado, lo pueden demandar por daños y perjuicios. Ahora tiene que acudir, ahora que vamos a aprender juntos el derecho del trabajo, vamos a aprender precisamente el preaviso, ¿eh? Entonces ya estaba legislado, imagínense, del 1928 en Francia. También ya habla de la famosa inembargabilidad de los sueldos y de la prohibición de las multas. En Italia, pues lo único que en Italia, lo interesante ustedes es que, fíjese que en Italia la legislación no fue laboral, sino que se le llamó legislación social. Y ahí hablaban unos aspectos de materia, en materia del trabajo, pero eran normas del Código Civil, o sea, del derecho común. O sea, en el Código Civil había una parte, un capítulo que se llamaba legislación social, y ahí estaba regulado todo lo relativo precisamente al derecho del trabajo. Acá también le habla el famoso colegio de los prudentes. Fíjense que este fue un colegio precisamente para resolver conflictos. Aparentemente era para resolver conflictos. El problema es de que dice que este jurado se dedicó a buscar la conciliación y nunca a resolver controversias, nunca a resolver controversias. México, miren, lo más importante de México es que el 5 de mayo de 1917 por primera vez en América Latina y segunda en el mundo, fue la constitución que reguló el derecho del trabajo en su constitución en el artículo 123. La primera en América Latina que legisló constitucionalmente el derecho del trabajo fue México en 1917. A nivel mundial fue la segunda, porque la primera fue precisamente en Francia. La vamos a ver en su oportunidad. Panamá por el problema del canal dijo, bueno señores, vamos a regular lo relativo desde 1914 al trabajo, a la jornada extraordinaria que se debe cancelar, se debe pagar, y que por lo menos el 50% de trabajadores deben de ser de origen panameño en todas las empresas, especialmente en el canal. Miren, Uruguay, la famosa ley decía que aquí en Guatemala todavía está discutiéndose. Está la pensión de la vejez,
y el descanso semanal para el servicio doméstico. Luego en Venezuela, que esto sí se lo voy a preguntar también, me le pone mucho ojo, anótelo por ahí, reglamento de policía, que incluye capítulos sobre jornaleros y esclavos y sobre sirvientes y jornaleros. ¿Estamos? Veamos el siguiente punto, que es el constitucionalismo social, es lo que le decía. La primera constitución en el mundo que legisló el derecho del trabajo fue la Constitución Republicana de 1848 de Francia. ¿Y cómo lo denominó a su capítulo? Principio económico. La segunda, claro, aquí como es una este documento para fines académicos yo lo tengo de un autor mexicano, él dice que fue la primera en el mundo, no fue la segunda. La segunda en el mundo, pero la primera en América, fue México, 1917. ¿Cómo le denominó al capítulo del derecho del trabajo? Capítulo social. Y la tercera, la República de Weimar, que precisamente en su capítulo de derecho del trabajo le denominó vida económica. Esos tres me lo tienen bien claro cómo le denominaron a la parte de la legislación del derecho laboral constitucionalmente. Alemania, vida económica. México, capítulo social. Francia, principio económico. Y ahí va a leer usted, por ejemplo, qué pasó con cada uno. Fue derecho vigente, no positivo, porque ninguna de las tres entró en vigencia. Tratado de Versalles. Está la revolución bolchevique en que se dio en Rusia y la creación de todo el bloque soviético, las repúblicas soviéticas, y termina la Primera Guerra Mundial. Los países de la industrialización, los países capitalistas, se reúnen. Creo que fueron 7 países los que se reúnen en el famoso Tratado de Versalles. Se le llama de paz porque están buscando la paz y al final concluyen esto. Para buscar la paz social en el mundo, debemos de crear una institución que regule normas para todos los países. Entonces, fue prácticamente en el Tratado de Versalles donde nace la idea de crear en 1919 la Organización Internacional del Trabajo. Esa es la importancia más grande que tiene el famoso Tratado de Versalles. La creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Vamos a ver ahora en Guatemala. Fíjense que cuando tenga la oportunidad de leer la historia de las constituciones que tiene precisamente la Corte de Constitucionalidad, es hermoso. No la tengo aquí a la mano, si no se la diera, pero lo puede leer usted unos de los documentos que os tiene. En una constitución de España aparece el nombre de Guatemala, hoy, 1800 y tanto. Me pareció sumamente interesante. Pero antes de eso, en la Nueva España, ¿se recuerdan ustedes cuando estudiaron por allá en los primeros semestres sobre los mandamientos y las encomiendas? Los famosos encomenderos que eran los dueños de las fincas. Llegó a oídos del rey y dijo, señor, allá la explotación es severa. Se está maltratando a la gente que reside en esos lugares. Entonces, a través de los virreyes, emiten algunas normas importantísimas. Oye, miren la primera, una ordenanza de 1618. Ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Miren, interesante, 1618. También había otra ordenanza que fue precisamente en 1599. Además de autorizar algunos ingenios y trapiches en el socorro de algunos indios para que trabajen en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que se compren hombres de raza negra. Lo que está indicando aquí, señores encomenderos, pueden contratar ustedes para los ingenios, las personas que están ahí con ustedes. Pero al nomás ustedes conseguir esclavos de raza negra, deben de evitar contratar precisamente a las gentes que viven en esos lugares, que ellos en ese entonces le llamaban indios. Bueno, fijaban salarios y miren,
En 1618, bueno, en 1599 a 1618 ya se fijó un salario, fíjese. ¿Y sabe cuál era el salario? Dice, fijaban salario de 1 real de plata por cada día. Escuche, y un real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. O sea, no solo le pagaban a usted 1 real por trabajar, sino que si habían más de 6 leguas de ida a su casa, o sea, tres más tres de ida y tres de regreso, debería pagarle también 1 real. El artículo 33 del actual Código de Trabajo lo leo, ¿eh? Si Diana trabaja y su contrato dice, por ejemplo, que va a trabajar en la ciudad de Guatemala, que va a trabajar acá en Guatemala, en el municipio de Guatemala, y el día de mañana viene la empresa y la traslada, por ejemplo, a Fraijanes, la traslada a Villanueva, la traslada a Matitán, la traslada a algún municipio del departamento de Guatemala, tiene la obligación de conformidad con el artículo 33 de pagarle los pasajes de ida y vuelta a Diana, ¿oye? No lo digo a Adrián Ortiz, léalo, artículo 33 del Código de Trabajo. Bueno, sigamos con las leyes de Indias. Había una institución que se llamaba MITA. Esta institución dice que era una institución económica que permitió garantizar el aporte del trabajo indígena que se volcaba a obras públicas o a diferentes actividades económicas como la minería, la agricultura, la ganadería y servicios de tambos. O sea, esta ley sí obligaba el aporte indígena a trabajar en obras públicas o diferentes actividades. Luego también hablaba de las 8 horas, pero vean lo interesante. En 1576 hubo una ordenanza a los encomenderos que dice, señores, ustedes a pesar que les dijimos que deberían de pagar ese real, no lo están pagando. Pero para asegurar nosotros que lo están pagando, como no los podemos vigilar, entonces vamos a delegar a un representante de la Iglesia Católica para que él sea el testigo que delante de él usted va a pagar los salarios que se indicaron. Nunca se cumplió porque la iglesia era parte del sistema. Sábados. Bueno, señores, en 1583 una ordenanza dice, señores, en la jornada del día sábado, dentro de esa jornada se debe pagar el salario. Reduzcan, si tienen que trabajar hasta las 12, que sea a las 11, para que esa hora de 11 a 12 se pague el salario. También hubo otra ordenanza, 1609. Dice, señores, a ustedes siguen pagando, ustedes como encomenderos siguen pagando con chicha, siguen pagando con vino, siguen pagando con hierba del Paraguay, siguen pagando con miel. Señores, está prohibido que hagan ese pago, ustedes tienen que pagar en el salario, en el dinero que se les dijo. De lo contrario, se van a hacer acreedores a una multa, que por cierto dicen que eran elevadas, pero nunca se cumplieron. ¿Sí? Luego, también habla de la carga. Mire, hubo una ordenanza sobre la carga, dice, protección contra las obras insalubres y peligrosas, que no pase de 2 arrobas la carga que transporta a los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Lo dice nuestro código también en cuanto al peso, ¿sí? Pero también leyes que protegen aspectos procesales. Y vean qué interesante, se lo voy a preguntar en el examen, ya que se ordenaba que se operara a favor de los indios el principio procesal de la verdad sabida. Así se llamaba ese principio procesal de la verdad sabida. Oye, lo anota por ahí por efectos de examen. Luego, bueno, miren qué interesante la parte final. La bondad de las leyes que hoy veríamos relativa tropezó con el problema de incumplimiento. En ocasiones por ser una ley incompleta y no establecer sanciones. En otra, por la falta de instrumento para hacerlas efectivas. Cabe suponer que más frecuentemente con el contubernio entre autoridades y los encomenderos que se apoyaban, por eso, y las distancias entre el rey que ordenaba y el rey que las días de cumplir, fue imposible que se cumpliera. Sin embargo, fue un derecho vigente, no positivo. Pero miren en la última parte que lo tengo que leer porque me parece interesante. ¿Cumplidas o no?
Las leyes de India tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo. Y si no, una primera visión del derecho del trabajo, por la falta de instrumentos para hacerla efectiva, ¿sí? Al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien a ese mismo propósito señalara: no, señores, no fue un acto de justicia, fueron actos de gracia. Pero sea como sea, fue un valioso aporte que quedó históricamente en el derecho laboral. Guatemala. ¿Qué hablemos nosotros? Aquí creo que lo interesante es lo que transcribe Mario López Larrabe. Mario López Larrabe dice lo siguiente, que el contrato individual de trabajo se le denominó por primera vez en Guatemala contrato de locación de servicios. Pregunta de examen hoy. Antecedente histórico del contrato individual de trabajo, el contrato de locación de servicios. ¿Y dónde estaba regulado? En el Código Civil de 1877, Decreto Gubernativo 176. Acuerdo Gubernativo 177 está el Reglamento de Jornaleros. Pero vean qué interesante, la primera ley de trabajadores que existió en Guatemala fue el decreto gubernativo 486 de 1894. ¿Sí? ¿Y qué regulaba? El trabajo más o menos forzoso de los campesinos en las fincas de oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa a veces de la agricultura. Qué triste ustedes. Que la primera judicatura que hubo en materia laboral se le denominó jueces de la agricultura. No era para defender intereses de la clase trabajadora, era para defender los intereses de los dueños de las fincas cafetaleras. O sea, ahí juzgaban al trabajador, no al patrón. Esa fue la primera ley y le llamaron la primera ley de trabajadores. Y era para perjudicar al trabajador. Luego está la Ley de Protección al Trabajador, que habla del antecedente histórico del Seguro Social. Tenemos también un decreto que no lo anoté, pero se lo voy a incorporar, que es el 909, que es la creación del primer departamento de trabajo en Guatemala. Bueno, es el decreto 909. Y dice que tenía funciones de inspectoría. Inspectoría. Se lo voy a agregar, hoy no está agregado, pero creo que es valioso. Luego tenemos el decreto legislativo, el famoso decreto 330. Vean, el primer código de trabajo en Guatemala fue el decreto legislativo 330, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1947, un gobierno de carácter civil. Sin embargo, después vinieron los gobiernos militares y precisamente en 1961, gobernado por Dígoras Fuentes, que era un general, dice: señores, no, vamos a crear un código de trabajo, pero no vamos a decir que es una reforma del 330. Le vamos a poner un nuevo número y es el 1441, que es el actual código. Pero si usted lee el código de trabajo en sus últimos artículos, que son transitorios, ahí va a leer usted que dice, vea lo que dice una norma: se derogan los artículos tales y tales y tales del decreto legislativo 330. Ellos mismos reconocen que el primer código de trabajo fue el 330. Sin embargo, si yo le preguntara fines históricos, primer código de trabajo, 330. Claro, si usted va a tribunales y va a litigar y va a hacer verme ahora, no, es el 1441. No lo podemos perder en eso. Denominaciones. ¿Cómo se le llamó primero al derecho del trabajo? Le llamaron legislación industrial y usted sabe por qué. ¿Sí? Nace precisamente en la revolución industrial. ¿Sí? Y pues contempla propiamente dicha, pero el problema serio que se tiene ahí es de que actualmente pues no funciona. Pues no puede ser la legislación industrial del derecho del trabajo, jamás. Ahí usted lo lee despacio. Derecho obrero tampoco, porque únicamente se refiere el derecho del trabajo a las fábricas, a la todo. Derecho social, demasiado amplio, pues aquí social es todo, pues social es todo. Entonces no puede ser, hasta que llegamos a derecho laboral. Los tratadistas sí son de la idea que entre derecho laboral y derecho del trabajo debemos de preferir derecho del trabajo y no laboral. Sin embargo, pues los tratadistas también coinciden que son sinónimos y los podemos usar indistintamente, ¿sí? Otros
han llegado a la conclusión que también se les ha llamado un derecho nuevo, un derecho social del trabajo, un derecho económico social y el derecho de los trabajadores. Pero tampoco coincidimos, o es derecho del trabajo, que es la palabra más correcta, o bien podemos utilizar derecho del trabajo. Definiciones. Aquí yo le pongo 3 definiciones. Para mí importante la del doctor César Landelino Franco López, un tratadista guatemalteco, profesor de nuestra casa de estudios. Lamentablemente, pues, él falleció. Sin embargo, dejó un gran legado en materia laboral. Yo creo que en materia laboral, me atrevo a decirles que de los mejores en Guatemala, no solo como tratadista, profesor, sino en el aspecto de litigar. Hoy fue un profesor con mucho contacto dando clases en una universidad también en Argentina, muy reconocido a nivel internacional, creador de las maestrías en Derecho Laboral, donde la mayoría, bueno, comenzaron, no sé exactamente, pero cuando yo me permitió ser decano a mí, el 100% de profesores eran internacionales. Habían profesores de Bielorrusia, de Bélgica, de Argentina, de Brasil, de todos los países del mundo. Y le estoy hablando de los mejores profesores del mundo en materia laboral. Yo tuve la oportunidad de estar en esa maestría, ese doctorado, una calidad increíble de docentes, increíble. Y bueno, tengo 3 definiciones y también la de la legislación mexicana. Pero fíjense que yo al final del curso me recuerdan que quiero hacerles una pregunta en el examen. Defíname derecho del trabajo. ¿Por qué? Hoy mismo el tratadista José Dávalos dice, señores, para definir el derecho del trabajo también tome en cuenta los fines del derecho del trabajo. Y no se conforme con los fines, también incluye a los sujetos de la relación laboral. Pero todavía nos quedamos cortos. Inclúyame, por favor, el objeto de la relación de trabajo. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, si usted lee todas las 3 que están aquí, 4, no mencionan la parte de la previsión social, no mencionan la parte de la seguridad social, no mencionan la parte de la jurisprudencia y la doctrina legal. Por eso yo quiero que al final nosotros logremos llegar a una conclusión de lo que es una definición de derecho del trabajo. ¿Sí? Y miren, más interesante, todavía este tratadista dice, señores, tienen que agregar ustedes las definiciones complejas, tienen que agregar las definiciones dobles. O sea, para llegar a una conclusión, a una definición del derecho del trabajo, de veras, es increíble lo que tenemos que analizar hoy. Y por último tema, la importancia del derecho al trabajo. No se lo voy a leer porque esto está en el programa hoy, pero es interesante. Lea su programa y lea los objetivos generales y específicos, que son los que yo tengo en este material. ¿Sí? Quiero que lo lea, Interesante todo lo que le van a decir ahí. ¿Por qué la facultad imparte el derecho laboral 1, en este caso, derecho al trabajo 1? Es importante saber por qué, ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que nosotros los profesores debemos de enseñarles a ustedes como estudiantes? Todo eso lo definen los objetivos específicos, los generales en esta materia. Por favor, este material yo se los voy a hacer llegar, lo quiero depurar un poco, quiero subrayar lo más importante para efectos de examen para que usted no se pierda. Así de que el día de hoy vamos a dejar la clase hasta ahí y por favor no me falten el día viernes, que vamos a ver de qué manera comenzamos a pasar la asistencia para nosotros ya ir cumpliendo pues, nuestras obligaciones para la docencia. Así de que, ¿querías decir algo, Edras? No. Nos vemos, si Dios quiere, el día viernes por esta misma vía. El día lunes, pues vamos a ver, va a ser una clase un poco más breve y el día lunes, pues vamos a ver los principios que nos va a poner el licenciado Alan. Y ya le garantizo que queremos tomar las clases presenciales para poder analizar el código y la doctrina legal. Así es que un fuerte abrazo, feliz noche y si Dios lo permite, nos vemos el día viernes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.